6, Salmo 106. Hemos tenido unas semanas teniendo el Salmo 105 y hemos tenido un domingo, creo yo, vamos a tener con el Salmo 106. Y esta mañana hemos visto aproximadamente, y digo aproximadamente porque vamos a ver algunos versículos, hemos visto aproximadamente hasta el versículo 15 y hemos basado esta mañana la predicación en el final del versículo 12 y el principio del versículo 13, donde dice el final del versículo 12, y cantaron su alabanza. Concretamente, ese cántico tiene que ver con lo que ocurrió al pasar el Mar Rojo y cuando ya hubieron recibido el cumplimiento de la promesa, entonces creyeron, vimos esta mañana, porque nos dice el principio del versículo 12, entonces creyeron a sus palabras. O sea, todo lo que nos da detrás es todo lo que ocurrió desde que salieron de Egipto hasta que cruzaron el Mar Rojo y los enemigos fueron destruidos, y dice la palabra de Dios que solo entonces, cuando ya lo vieron todo, creyeron sus palabras. Creyeron sus palabras. Y cantaron sus alabanzas. Pero el principio del versículo número 13 nos da el contraste que nos demuestra un poco cómo suele ser la naturaleza humana, especialmente la del pueblo de Dios. A propósito, si tú eres hijo de Dios, también perteneces al pueblo de Dios, entonces debes de pensar, bueno, los judíos es que son así, pero tú también debes de pensar en tu corazón. Y dice el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras. Señor, me has bendecido grandemente hoy. Sales por la puerta de la iglesia, te vas a casa y vives la semana, y eso en algunas ocasiones a mí me ha ocurrido, yo no sé si vosotros sois de carne y hueso como yo, vives la semana como si la maravilla que ocurrió el domingo no significa nada para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves. Y no tenemos en cuenta a Dios en cada una de las decisiones, en cada una de las palabras, en cada uno de los actos que hacemos. Se olvidaron, y como estaba mencionando esta mañana, pues se olvidaron bien pronto de sus obras y no esperaron su consejo. Dice el final del versículo 7, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. Dice el principio del versículo número 21, olvidaron al Dios de su salvación. Y todo esto es la historia de la misericordia de Dios manifestada en la vida del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel necesitó de mucha misericordia de Dios cada día de sus vidas. Y qué bueno que hoy en día no han cesado las misericordias de Dios, porque seguimos siendo pecadores y necesitando la misericordia de Dios cada día en nuestras vidas. A pesar de que el hombre sigue pecando, no ha dejado de pecar, la misericordia de Dios no ha cesado. Nuevas son sus misericordias cada día, dice la palabra de Dios en Lamentaciones 22. Qué bien que yo cada día puedo disfrutar de las misericordias de Dios porque las necesito. Las necesito para que pueda vivir cada día, las necesito para que pueda respirar, las necesito para que pueda relacionarme con Dios, para que pueda relacionarme con mis semejantes. Necesito esa misericordia cada día. Que tengan de mí misericordia. Porque si no fueran por la misericordia de Dios, hace ya tiempo que hubiéramos dejado de caminar por esta tierra. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice el versículo número 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos
hicieron becerros en Horeb, que postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Hasta ahí leeremos. Creo que continuaré un poco más, pero por lo menos voy a llegar hasta ahí en lo que vamos a ver en esta tarde. Pero Dios siempre obra justamente. No en vano el versículo número 1 nos reclama que reconozcamos que todo lo que hace Dios es bueno, porque Él es bueno, con mayúscula. No hace nada malo. Él no puede ser tentado ni es tentado por nadie para hacer mal. Él siempre todo lo hace bueno, porque para siempre es su misericordia. Y a pesar de la maldad del hombre, a pesar de la iniquidad del hombre, a pesar de las maquinaciones de la mente humana contra Dios, contra la obra de Dios, contra la creación de Dios, Dios siempre interviene haciendo bien y de alguna manera mostrando su misericordia a aquellos que levantan sus ojos de la tierra y los levantan al cielo y claman y piden la misericordia de Dios. Porque el que se arrepiente y confiesa su pecado, alcanza la misericordia de Dios. Así es para con todo pecador, pero tristemente el mundo pecador muchas veces persiste e insiste en pecar y en no reconocer su condición ni su necesidad de salvación. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando cómo la misericordia de Dios se manifestó a través de la historia de Israel, el pueblo que pecó una y otra vez, rebelándose contra el Dios que le amaba y que le dio todo por ellos. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias Señor por tu obra. Obra que solo tú podías haber hecho, tu Hijo Jesucristo, dejando su trono de gloria y bajando a esta tierra, tomando un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, Señor. Siendo semejante a los hombres, pero sin pecado. Viviendo entre los hombres pecadores, pero sin participar del pecado. Señor, siendo maltratado por los hombres y devolviendo siempre bien por mal, hablando bien a los hombres aun cuando les maldecían, tratando, Señor, una y otra vez de servir a aquellos que deberían ser tus servidores, deberíamos ser tus servidores, Señor. Gracias, Señor, por tantas buenas obras y maravillas que tú has mostrado a cada momento en la historia del pueblo de Dios, hoy a la Iglesia de Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder rememorar y no olvidar, recordar y no dejar de lado
siempre tus obras, tus maravillas, tu palabra, a ti mismo, tu persona, Señor, porque muchas veces adoramos la creación y nos olvidamos del Creador. Muchas veces adoramos o creemos en la obra, pero no nos damos cuenta del Dios que hizo la obra por nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti en todo lo que te involucra a ti, como persona y como obra que has hecho por nosotros. Y que tu palabra sea para nosotros lo más precioso que tenemos para conocerte a ti día a día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Pues cuando ya estaban a salvo, como estábamos leyendo ahí en el versículo número 12, cuando ya estaban a salvo, cuando ya todo había ido bien, cantaron. Es un poco como Tomás, que le dicen el Señor Jesucristo ha resucitado y dice, pues si yo no lo veo, no lo creo, si no meto mis dedos en los agujeros de sus manos y en su costado, no lo creeré. Y solo 7 días después, 8 concretamente del día que estaban, se aparece, o sea, el primer día de la semana, se aparece el Señor Jesús y está Tomás, porque la primera vez había faltado al culto, a propósito. Y vino el Señor y no estaba Él presente. Y así fue, había una reunión de los apóstoles y no estaba Tomás. Y le dicen, el Señor ha estado con nosotros, y no me lo puedo creer. Bueno, espero que eso no ocurra contigo, que el Señor venga y nos arrebate y nos lleve al cielo y tú digas, no me lo puedo creer. Bueno, si has faltado, Dios tiene poder para llevarte desde cualquier lugar, por supuesto, la palabra de Dios nos dice. Pero qué bueno es que cuando tenemos la oportunidad de estar con la familia del Señor y con el Señor, qué bueno es aprovechar y estar ahí. Bueno, el caso es que volviendo el Señor a la historia, el Señor le dice a Tomás, cuando le ve en esa segunda aparición, le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero aquí tenemos una generación que ha visto las maravillas de Dios. ¿Tú te puedes imaginar 10 plagas como las que ocurrieron en Egipto? ¿Tú te puedes imaginar la maravillosa obra de Dios que hombres que daban latigazos a los esclavos, ahora le están ofreciendo alhajas, le están ofreciendo oro, le están ofreciendo plata y están felices de decirle adiós, podéis iros tranquilamente? ¿Cómo han cambiado? Pues lo que ha hecho es que Dios ha obrado y se ha hecho la voluntad de Dios, porque aún el incrédulo, aún no queriendo él, hace la voluntad de Dios. Así es, y así ha ocurrido a través de la historia. Estamos a veces un poco nerviosos, un poco pensando qué va a pasar, qué mandatario va a gobernar, si gobierna este, si gobierna este otro, si es este, ¡brum!, el anticristo, si es el otro, pues el anticristo, el diablo y Satanás están bajo los dominios del Todopoderoso. Y si tú tienes fe en Él y crees en Él, no tienes nada que temer. Más bien temed a aquel que puede coger vuestra alma y echarla en el infierno. Ese es Dios, ese es el que hay que temer. Porque el que teme a Jehová verdaderamente no tiene que temer nada más, ni nadie más. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los hombres verdaderamente sabios en esta vida y para la eternidad son los que ponen toda su confianza y creen toda la palabra de Dios. Esos son. No en vano estaba comentando con mi esposa lo bonito que es uno de los salmos que nos dice, que nos habla de cómo Dios obra y lo maravilloso que es lo que Dios hace. Y había escrito, no me acuerdo dónde, que sí, el Salmo 128. Salmo 128, donde Dios dice, ¿quieres ser sabio para guiar a tu familia? Teme a Jehová.
El padre y la madre que quiere ser sabio en el trato, en el matrimonio, en la relación con los hijos, tiene que temer a Jehová. En el Salmo 128 ves ahí ese temor que edifica la casa, que ayuda a los hijos, que el Señor bendice. Muy bonito pensar la importancia de ese temor. Pero este pueblo del que estamos hablando, viendo las maravillas de Dios, en vez de temer a Dios y de creer plenamente en Dios, menosprecian. E incluso son ingratos. E incluso se quejan. Se manifiesta aquí una y otra vez cómo es la naturaleza humana. ¿Creéis que era poco el riesgo que Moisés y Aarón asumían por el pueblo de Dios cuando iban a hablar delante de Faraón? ¿Creéis que sus vidas no estaban en juego? No hacía muchos años cuando Moisés tuvo que salir huyendo, corriendo porque temía por su vida. Le iban a matar. Y ahora vuelve a donde le estaban buscando para matar. Es verdad que ya no estaban las mismas personas, eran otra generación de reyes diferentes, han pasado 40 años, pero ahora viene y se enfrenta, y el que está ahora no es amigo suyo. El que está ahora le considera un hebreo que debería estar sirviendo y trabajando como esclavo. Pero la palabra de Dios obra a través de él. Y viendo todo esto, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel dice, hemos salido de Egipto, gloria a Dios por Moisés, gloria a Dios por Aarón, le tenemos que hacer una fiesta y tenemos que reconocerle como unos caballeros dignos de respeto? ¿Lees eso alguna vez? Que digan, Moisés y Aarón son nuestros héroes y los respetamos y los queremos mucho. El pueblo de Dios muestra mucha ingratitud. ¿Y sabes qué pasa? Si al hombre que ves y te hace un favor no le das las gracias y no estás agradecido, no me digas que al Dios que no ves estás agradecido a Él y le das las gracias todos los días. Y hay en tu vida acciones de gracias constantemente. ¿Cuántas veces? ¿Cómo es así? Y el pueblo de Israel bien pronto se olvidó de las obras. Se olvidó de los mensajeros de Dios que trajeron estas obras de parte de Dios. Se olvidó de las manos de Dios. Se olvidó de que cada una de esas obras, incluso lo reconocieron los egipcios, los sacerdotes egipcios, dijeron a Faraón. Faraón le preguntó, ¿qué es esto? Y ellos dijeron en la tercera plaga, esto es brazo de Dios, mano de Dios obrando. No podemos hacer nada contra la mano de Dios. Y llegaron a reconocer de que esas plagas las había traído un Dios superior a todos los dioses en los que ellos creían. Por supuesto, porque no eran dioses. Las moscas no son un dios, las vacas no son un dios, el río no es un dios, el sol no es un dios, y cada cosa que el hombre adora menos Jehová no son dios ni dioses para nada. Así es. Pero llega el momento que en vez de reconocerles, ¿qué hacen? Les tienen envidia. No sé por qué es la naturaleza humana así. Si un hombre destaca en alguna cosa, incluso para ayudarnos a los demás, siempre hay un sentimiento raro que se despierta ahí. Míralo. Yo también le ayudé y a mí no me han dicho nada. Yo hice esto y a mí no me han reconocido. A él le dan, él lo hace porque le pagan, yo también lo hago y a mí no me pagan. ¿Y cuántas veces oímos comentarios así? ¿Sabéis una cosa? El que se olvida de Dios, pronto la crítica, la queja y un sinfín de situaciones así empiezan a salir y llegan incluso a las disputas.
Nos dice la palabra de Dios ahí, el versículo número 16, tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, contra Aarón. Nos dice el versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. ¿Qué les pasó? Esto se llama concupiscencia. La concupiscencia es un deseo desordenado, un deseo malo, un deseo que no es del agrado de Dios. Todo deseo que tú tengas que no sea del agrado de Dios es concupiscencia. Todo pecado, en todo pecado existe concupiscencia. Cuando tú pecas hay un deseo que no agrada al Señor. Así que vemos realmente en el versículo 25, dice, antes murmuraron en sus tiendas. Anda, ven, que te quiero decir una cosa, ven a la tienda, vamos a hablar. Y creen que Dios no les oye. Dios oye la crítica, Dios oye la queja, Dios oye la murmuración, Dios oye la protesta cuando protestamos. Y a Dios no le agrada. ¿Sabéis por qué mandó en una ocasión serpientes en medio de ellos? Pues mandó serpientes porque se estaban quejando contra Dios. Porque cuando se quejan contra el siervo de Dios, en cuanto lo hacen a él, lo hacen también a Dios. Y a Dios no le agrada esas quejas. Entonces, así es el pecado. Primero se olvida de Dios, segundo se queja, tercero tiene unos malos deseos, cuarto cae en el pecado y se rebelan contra Dios. Y si no nos arrepentimos, tenemos un corazón rebelde que una y otra vez incluso defiende por qué he hecho y por qué hago. Y Él tiene la culpa de que yo haya respondido así. Y no nos damos cuenta y nos convertimos en ingratos. Esa concupiscencia que no agrada al Señor. Yo a veces pienso, ¿por qué el hombre se olvida? Santiago nos dice un poquito de por qué el hombre se olvida de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque una cosa que está en el ADN del ser humano es que solemos ser muchas veces, hay personas que son así y son siempre así, pero hay personas que en algunos momentos de nuestra vida hemos sido así. Dice Santiago, voy a llevaros a Santiago porque voy a ver ahí varios versículos. Dice Santiago es muy directo para hablar, era hermano del Señor y él le gustan las cosas prácticas y lo lleva todo a la práctica. Por eso él dice, si tú dices que tienes fe, pues muéstramelo con tus obras. Y es así un poco radical. Pero está diciendo la verdad. No se salva nadie por obras. Pero si tú eres salvo, tu vida debe de manifestar obras. Tu vida debe de manifestar servicio. Tu vida debe de manifestar obras de acción de gracias. Gratitud a Dios, por lo tanto, me muestro agradecido a los demás. Pero ¿sabéis por qué? Porque hoy digo, Señor, en este campamento yo entrego mi vida a ti y voy a servirte a ti y voy a amarte a ti y voy a mostrar tu amor a los demás. Y llego a mi casa y ese calor, esa euforia se disuelve, se diluye, se enfría y ya no siento igual. Dice Santiago 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy digo sí, mañana no. Hoy Apocalipsis dice que esos son personas tibias, ni frío ni caliente.
No piense que en tal hará cosa alguna. Y creo que eso va en la naturaleza humana. Entonces eso ligado con la rebeldía del corazón, llegamos incluso a acusar a Dios de que es que yo lo he escuchado, y en algún momento lo he pensado de mí mismo y no tengo ninguna razón. Cuando peco digo, es que Dios me ha hecho así, me ha hecho con ese deseo, me ha hecho con esa... No. No le eches la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de cómo tú eres. Es tu carne que te inclina hacia eso. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y está diciendo, oye, vais a ser probados. Tentación y prueba es la misma palabra y muchas veces se intercambian. Vais a ser probados. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él te prueba, pero Él no te tienta. Y la prueba tiene que ver con ser aprobado. Es lo que Dios quiere fortalecerte, quiere hacerte más confiable. O sea, para ser más confiable tienes que confiar más en Él. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esos deseos que no agradan a Dios, a veces malos deseos, y no tiene que ser necesariamente, muchas personas relacionan concupiscencia solamente con deseo sexual. Ese está incluido, es uno, pero hay cientos de más deseos. Un deseo de dinero, también, un mal deseo, si no agrada a Dios. Un deseo de no sé, cualquier cosa puedes pensar. Todo lo que se ponga delante de Dios no va a agradar a Dios. Es primero Dios en nuestra vida. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, ese mal deseo, puede ser envidia, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así es como ocurre en la vida de aquel que no honra y glorifica al Señor. Pero volviendo otra vez a este pueblo que estamos tratando, ellos son muy diferentes que nosotros. Nosotros sabemos que no tenemos que caer en esas cosas, y para nosotros muchas veces no son tanto problema. Cuidado, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Os voy a llevar ahí. Primera de Corintios capítulo 10. Porque estas cosas que nos habla el Salmo 106, en Primera de Corintios capítulo 10, nos llama la atención que se nombran ellas y nos dice, oye, vosotros gentiles, vosotros que ya habéis nacido después de la redención obrada por Jesucristo en la cruz, que ya veis lo malo que es el pecado y la bendición que tenéis en el Señor Jesucristo. No tenéis que confiar en la carne, sino solamente debéis confiar en el Espíritu de Dios y en el Señor. Dice 1 Corintios 10, versículo número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ya sabéis de quién habla, ¿no? De los antepasados que pasaron, la nube les cubría por el cielo durante el día y luego durante la noche que había en el cielo una columna de fuego. Pero luego que llegaron delante del mar, cruzaron
abriéndose el mar. Seguimos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El lugar de donde salía el agua que bebían era la roca que les seguía. En el desierto, pues Dios estaba con ellos, proveyéndoles en sus necesidades y obrando a favor de ellos. Y les daba de comer, cada día les seguía. ¿Recuerda que había una nube en el cielo cada día? ¿Y qué caía de la nube cada día para que pudieran comer? La nube es Cristo, que les daba de comer cada día. Yo soy el pan del cielo que ha sido dado para vosotros. Cristo se manifiesta de tal manera en tu vida que provee para tus necesidades. ¿Por qué confías en la carne? ¿Por qué confías en tus fuerzas? Confía en Él y obedécele y sírvele. Y Dios bendecirá la obra de tus manos, bendecirá el trabajo de cada día. Sigue diciendo, mas estas cosas, versículo número 6, sucedieron, versículo 4 para verlo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo, pero, el 5 era el que me faltaba, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta historia que vemos en el Salmo 106 es la historia de los hombres que disfrutaron de las maravillas de Dios, vieron las maravillas de Dios, recibieron el poder de Dios y se quejaron. Se olvidaron primero de Dios, se quejaron, protestaron, luego fueron realmente rebeldes y tuvieron malos deseos y finalmente se mostraron ingratos. De tal manera de que, y eso lo vamos a ver en un momento, llegaron incluso a despreciar la palabra de Dios, no la creyeron la palabra de Dios, y hasta el punto de que aborrecieron, y se le dijeron a Dios, aborrecieron la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Dios dice, os saco de una tierra de servidumbre y os voy a dar una tierra de libertad donde fluye leche y miel y yo os la voy a regalar. Maldita sea la tierra que tú nos has prometido. ¿Será posible que salga eso de tus labios después de ver el poder de Dios, después de ver cómo Dios les dice, yo voy a pelear con vosotros? ¿Sabéis cuántos egipcios tuvieron que matar los judíos cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Cuántas espadas tuvieron que levantar? ¿Cuántas lanzas tuvieron que tirar? ¿Cuánta fuerza tuvieron que gastar? Nada, obedecer, empezar y todo hecho. Yo seré vuestro guerrero que peleará por vosotros. ¿Y quién puede vencer a Jehová de los ejércitos? Y si tú confías y crees en Él, no tienes nada que temer. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Pero este pueblo se olvidó muy pronto. Y algunas veces nosotros vivimos como si nos hubiéramos olvidado. Yo pienso, ¿dónde estabas tú ayer? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estarás mañana? Y me pregunto a mí mismo, ¿estaré siempre en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estaré siempre andando en los caminos del Señor? Que no me olvide de ti, Señor, y que tú no te olvides de mí, Señor, porque te necesito, porque sin ti estoy perdido. Aunque sea salvo por la gracia de Dios en esta tierra sin Cristo, si un cristiano vive ajeno al Señor, al final es un fracasado de esta vida, pero por la gracia de Dios llegará al cielo. Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Gloria a Dios por su misericordia, porque aunque este pueblo fue rebelde, Dios tiene misericordia de ellos. Y dice el versículo número 6, mas estas cosas
Primera de Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Ahí está la concupiscencia, malos deseos. Como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. ¿Cómo tienes algo más importante que Dios en tu vida? Dios es el primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero al Señor. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cómo? ¿Comes y bebes gratis y no te levantas a orar? ¿Piensas en, tengo derecho a divertirme, a pasarlo bien? ¿Y no le das las gracias a Dios? Y si no, malos deseos. Versículo número 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y ahí está la historia de Finés, que vamos a ver en un momento. Finés, el sacerdote al cual Dios le prometió de generación en generación el sacerdocio a su familia. Finés, viendo la maldad y el pecado, dice, no podemos despreciar las maravillas de Dios. No podemos olvidar la salvación del Todopoderoso. No debemos despreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Y la historia parece muy dura, pero la realidad es mucho más cruda de lo que Él tuvo que hacer. Porque dice la palabra de Dios que se levantó y dijo, se acabó ya esto, y a uno de los príncipes que estaba fornicando fue traspasado él y la princesa que se acostó con él. Y digo princesa porque era lo que Balaán había sugerido a Balac para que sedujeran al pueblo de Dios. Como no iban a decir, no podía decir ninguna maldición contra el pueblo de Dios, lo que dijo es, deja que las chicas les tienten, que ellos se olviden de Dios y rebajen sus normas y se mezclen y se acuesten y forniquen y serán vencidos, porque en la carne el hombre es débil. Pero el Espíritu de Dios quiere vencer, y cuando tú te dejas guiar por la carne, eres derrotado. Pero cuando el Espíritu de Dios controla tu vida, el Todopoderoso, que es más que vencedor, da victoria a tu vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando el mundo nos quiere tentar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo enfrentar cualquier situación. Ahora, hay momentos, y esto lo digo para ti, hombre, en que tienes que huir de las pasiones. No puedes enfrentar las tentaciones de esos tipos que a veces nos seducen. Cuando llegas a esa situación, apaga, desconecta, salte, vete a otro sitio y no cedas. Y aquí vemos como Dios tuvo que decirle, ¡basta ya! Y Finés se levantó y dice la palabra de Dios, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Aquí tenemos a un sacerdote que quita la vida, ese era su oficio, quitar la vida de los corderos para derramar su sangre, que era símbolo de la sangre que sería derramada un día. Pero vino el sacerdote, el profeta, el sacerdote de los sacerdotes, el sumo sacerdote, uno que es el sacerdote del orden de Melquisedec, que no tiene principio ni tiene fin. Y él no vino para quitar la vida, él vino para dar su vida. Y este sumo sacerdote dio su vida para que tú y yo reconozcamos la maravillosa obra que Él hizo por nosotros y no nos olvidemos nunca de lo que Él hizo a favor nuestro. No quitó vidas,
sino que dio su vida. Y su vida tiene poder para dar vida a todo el que cree y confía en Él, espera en Él y entrega a Él su vida. Así dijo, que Él es el buen pastor. Su Padre le dio todas esas ovejas y cada uno de los hijos de Dios, y nada ni nadie los puede arrebatar de su mano. Y tú crees en Él. La vida de Jesucristo es por la tuya y tú nunca perderás tu vida. Siempre estarás seguro, porque el sumo sacerdote habrá hecho la expiación necesaria. ¿Sabéis qué es una expiación? La expiación es un sacrificio que satisface a aquel Dios justo que demanda ese sacrificio. Y el único sacrificio que satisfizo ahora, en el momento que se realizó y por toda la eternidad, a Dios fue el sacrificio del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio de su Hijo, de tal manera que ahora dice que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Ahora podemos, como dice Romanos 8:32, confiar plenamente en Él, que en Él tendremos todas las cosas. Si el Hijo de Dios, que es lo más precioso para Dios, fue ofrecido por nosotros, ¿cómo no debemos nosotros de apreciar, de recordar y de vivir entregando toda nuestra vida a Él? ¿No nos constriñe el amor de Dios? ¿No nos impulsa a servirle a Dios? Aquel que dio su vida por nosotros, ¿cómo no daremos nosotros nuestra vida por Él y para Él? Y además sabiendo que no la vamos a perder nunca, que estamos seguros en Él. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Este hombre, este pueblo, nos dice la palabra de Dios en el versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable. Sabiendo la obra de Dios, sabiendo el poder de Dios, sabiendo y viendo cómo Dios obraba a favor suyo, no creyeron la palabra de Dios. Y no ocurre más de una vez que Dios te dice, cree en mí, confía en mí, fíate de mí, camina conmigo, deja el mundo, no seas seducido o seducida por el mundo, pon tus ojos en Cristo. Yo te daré el marido, yo te daré el esposo, yo te daré el novio que yo quiero para ti, para que tú me honres y me glorifiques. Y muchas veces pensamos, ¡ay! Y voy a la iglesia, y lo escuchaba, me acuerdo cuando estaba en la iglesia de Elche, había un grupo grande, había un buen grupo de chicas, y unas cuantas chicas dijeron, si no me voy fuera de la iglesia, no me voy a casar. Ah, sí, y fuera de la iglesia, ¿qué vas a encontrar? ¿Vas a encontrar al Señor? ¿Vas a encontrar al que te va a guiar en los caminos del Señor? El Señor no se olvida de ti. Siempre te tiene en cuenta a ti y tiene para ti lo que Dios quiere y lo que es la voluntad de Dios para ti. Así que vemos ahí que debemos de estar dispuestos a oír la voz de Dios. Esta gente oye la voz de Dios y la rechaza. Nos dice el versículo 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios, por tanto alzó su mano contra ellos. Y luego nos vienen calamidades y nos dicen, oh, Dios se ha olvidado de mí, Dios me está tratando duramente. Y le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Pero muchas veces las cosas que nos pasan son consecuencias de las decisiones que tomamos. Y no lo olvides, todo pecado cobra sus consecuencias. Dios te perdona todo pecado si tú te arrepientes y te lo confiesas. Pero las consecuencias, muchas veces, vienen. Y tenemos que estar entregados a Dios. Voy a terminar, sigue hablando, vemos realmente primero la historia de cómo actuó el pueblo de Dios con Moisés y con Aarón, y luego vemos la historia de cómo actuó rebeldemente el pueblo de Dios
Porque algunos podrían ser como Tomás, hasta que no vea la tierra prometida que Dios me va a dar, no voy a confiar en el Señor. Y cuando reciben la tierra prometida, estoy hablando ahora, primero es Moisés y Aarón, y después es Josué, con Josué. Josué lucha y vence, es el conquistador y además es el repartidor de las tierras que Dios ha prometido. Y además es aquel que es un buen ejemplo, porque algunos dirían, bueno, es que no tuvieron un buen ejemplo. Mira el buen ejemplo que es Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vaya dioses. Y yo a veces digo, se ve que en castellano es así la palabra, porque en inglés también suena igual, pero en castellano va al peor. ¿Puede ser peor para alguien? ¿Por qué vas con el peor? Ve con va al mejor, ¿no? Pero va al peor. Esa es la traducción. Por supuesto, peor no significa que es peor. Pero vaya nombre. Si yo voy con un Dios, voy a ir con el Baal mejor. No, por supuesto no hay Baal mejor. Pero lo que estoy diciendo es, digo, ¿será posible dioses que exigen sacrificios humanos? ¿Que tú me vas a quitar a mi hijo o a mi hija? ¿Qué? ¿Qué Dios es ese? Vale, yo te lo ofrezco para servirte, para honrarte, para glorificarte, pero que tú demandas que la sangre sea derramada para calmar tu ira. ¿De quién? Porque nuestro Dios demanda sangre para que su ira sea calmada, pero no una sangre cualquiera. Demanda la sangre de un cordero sin mancha. Mi hija y mi hijo es un pecador como yo, no es más ni menos. Y esa sangre no satisface a nadie, sino tiene que ser perfecto. Y solamente el Hijo de Dios satisface a Dios. Y Él es el único que podría cumplir. Además, se necesita sangre poderosa, sangre eterna, sangre pura, para limpiar no solamente un pecado, sino todos los pecados, y de todos los pecadores, y de toda la historia de todos los pecadores. Todo el tiempo. Eso solamente podría haberlo hecho Jesucristo. Así que Josué les presenta claramente y les dice, no sirváis a dioses paganos, hay un solo Dios verdadero. Y les da un buen ejemplo. Y yo sé que el tiempo se nos va, pero es que la historia es maravillosa. Vamos, por favor, un momentito a Jueces, capítulo número 2. Ya se ha repartido la tierra, ya vemos cómo Dios cumple su promesa, ya es una realidad. Tengo casa, tengo terreno, tengo familia, te lo tengo todo. ¿Y qué hago con Dios? Jueces capítulo número 2, versículo 1. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué? Sí, es que los Baales es lo que creen los demás conciudadanos, y para no ser un bicho raro, pues voy a decir que creo lo mismo que ellos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo que el juez de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más
que sus padres siguiendo los dioses ajenos. Y así una y otra vez. Se corrompían más que sus padres siguiendo los dioses ajenos para servirles e inclinarse delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió, y así sigue otra vez y otra vez mencionando. ¿Qué ocurre? ¿Será que también estamos fallando en enseñar a nuestros hijos que Dios obró en nuestras vidas maravillosamente, poderosamente, y no hemos transmitido a nuestros hijos que ellos, si confían en el Señor, ¿será que no ven nuestro ejemplo? ¿Será que nosotros ya, después de que recibimos la bendición, ya nos olvidamos de testificar de esa bendición a los demás? ¿Sabéis que el primero que tenemos que testificar es a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros cercanos? Si no lo haces a los cercanos, a los de lejos, tu testimonio será frío y no será real, y será un cumplir. Es el día a día, vivir con Cristo, lo que hace que tu vida sea natural cuando tengas que testificar a cualquier otro. ¡Qué bueno! Y vemos que este pueblo no se dio cuenta. Y para terminar, vamos a leer los dos últimos versículos, porque ya vemos, y todo es la historia de Josué y cómo obró con ellos, y cómo Dios... Y los dos últimos versículos, quisiera solo mencionar en esos dos últimos versículos, porque se nos ha ido el tiempo, vamos a ver que cuando escuchas todo esto, debe de salir de nuestro corazón un ruego. Señor, te ruego que tú obres en mi vida para que esto, que yo voy camino de ser uno más en esta historia, no sea por tu gracia una realidad en mi vida. Dice el versículo número 47, sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre. No hay nombre mayor que el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Porque Él, por amor de su nombre, ha hecho todo lo que ha hecho en tu vida. Y por amor de sí mismo no va a permitir que si tú le sirves y le amas, te pase nada. Nada que no esté bajo su voluntad, por supuesto. Y lo que tengas que enfrentar, Él estará contigo para darte la fuerza y para ayudarte. Para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ruega así al Señor en tus oraciones. Señor, mi carne es débil. Señor, mi mente muchas veces divaga y no sabe qué hacer. Pero que mi espíritu esté confiado plenamente en ti. Y ayúdame a alimentar el espíritu para que la carne sirva al espíritu. Y que los miembros que tú me has dado sean para tu honra, porque ya estuvieron bastante tiempo en el pecado y ahora debo de confesar mi pecado y servirte y utilizar mis miembros para tu honra y gloria. Y finalmente tenemos la bendición. Y qué bueno cuando Dios da su bendición. Y qué bueno es que empecemos bendiciendo a Dios. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén. Aleluya. ¿Qué debe decir todo el pueblo de Dios? Amén. Aleluya. Así sea, Señor, en mi vida. Que yo te bendiga a ti, que yo te alabe a ti, que yo te honre a ti. Y que mi hijo y mi hija cuando me vean digan, tengo un papá y una mamá. Que Dios es lo más importante en su vida. Que para ellos, sin Dios, no son nada. Y yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero honrarle. Y si en algún momento, aunque padre o madre te dejaren, con todo el Señor nunca te dejará. Y Él es el que debe de recibir toda honra y toda gloria, y Él nunca nos ha fallado.
Él nunca nos ha fallado. Gloria a Dios por la obra maravillosa de Dios que aún hoy en día, varios miles de años después, tiene su efecto en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no va a pasar nunca. Y el poder del Señor va a ser siempre activo. No es pasivo, es activo. Hoy todavía esta palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra